En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos por favor al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5. Y vamos a estudiar, bueno, recuerden la vida de Jesús. La pregunta de cada viernes va a ser, ¿qué te dice lo que vamos a estudiar de la vida de Jesús? Los que no han prendido sus cámaras, por favor, préndanlas, para que yo esté seguro de que no están durmiendo o de que no están con la pizza en la mano, la dona en la otra mano. Estamos en clase, así que no se hagan. Capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Y esta historia que vamos a estudiar la conocemos como el estanque de Betesda o la cisterna de Betesda. Una historia que para algunos ha causado algo de, pues, dudas, ¿no? Causa muchas preguntas de cómo es eso de que sanaba a las personas cuando el ángel descendía y cosas así. Así que, por favor, vamos a leer el versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Una pregunta increíble, una pregunta que, bueno, nos contestaremos por qué le hace esa pregunta a alguien que lleva 38 años enfrente de un estanque esperando a que el ángel toque y todavía me pregunta el Señor que si quiero ser sano. ¿Por qué me hace esa pregunta? Vamos a estudiar el carácter de Dios, qué podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que quiero que aprendas para tu vida es la misericordia. Esa va a ser la palabra clave de este día, misericordia. El ministro de Dios, el estudiante como ustedes, el cristiano, debe de aprender lo que es la misericordia y lo vamos a aprender en esta lección. En una situación difícil, pero el Señor tenía un plan y su plan era estar en ese lugar, en esa situación y aquí entre nos ahorita van a ver por qué imposible. Su plan era estar ahí en ese preciso momento. ¿Para qué? Para mostrar su amor, su misericordia. ¿Por qué? Pues debemos entender esto. Cualquier tribulación, cualquier aflicción, cualquier necesidad que estemos pasando, Dios tiene un propósito. Entiéndelo esto, grábatelo, tú ya lo debes de tener bien presente. En todas las situaciones Dios tiene un propósito. Romanos 8 tiene esta promesa, ¿verdad? Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y vamos a empezar a hacer la exégesis en el versículo 1, por favor. Tengan su Biblia a la mano para que ustedes vayan leyendo conmigo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recordemos que Jesús había estado en Galilea, ¿lo recuerdan? En Caná de Galilea, había convertido el agua en vino y en este lugar tuvo el encuentro con un hombre de la realeza y le pide que lo sane. Lo vimos el viernes pasado. Cristo hace una sanidad a distancia completamente diferente a lo que este hombre empezaba y le dejó muchas lecciones, ¿verdad? Y después de estas cosas viene ahora esta nueva sanidad. Recordemos que todos estos milagros,
la compasión, era para que las personas conocieran los atributos de Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque así como en la actualidad hay muchas personas que siguen pensando que Jesús fue un profeta y nada más. Hay muchas personas que siguen pensando que Jesús fue un gran hombre, un gran orador, pero no lo perciben como Dios. Entonces él tuvo que mostrar los atributos que tiene Dios, que tiene él, en él mismo, para que la gente entendiera que él es Dios. ¿Y cómo haces entender a muchos cabeza dura? Recuerden que estamos en un momento cuando el Espíritu Santo, ¿cómo opera el Espíritu Santo, teólogos? En este tiempo. Todavía no opera como opera con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo le muestras a todas esas personas que no tienen la manifestación del Espíritu Santo como lo tenemos ahora, que Jesús es Dios? Si el que hace que la gente se convierte es el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo hace? Pues mostrando el despliegue de su gloria, haciendo estos milagros, sanidades, perdonando pecados, y que la gente decía es que eso solamente lo puede hacer Dios. Y entonces Jesús dice, efectivamente, ¿qué es más fácil? ¿Que te diga, toma tu lecho y camina? ¿O que te diga, tus pecados te son perdonados? Entonces se agarra uno la cabeza. ¿Qué es más fácil? Porque perdonar pecados, solo Dios. Y sanar a una persona, solo Dios. Pues para que vean, para que se den un quemón y reconozcan que yo soy Dios, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda, las dos, papaito, para que no quede duda, ¿no? Entonces, todo este despliegue era para que ellos reconocieran y entendieran la naturaleza de Jesucristo. Ya estudiamos en teología que el Espíritu Santo viene para acercarnos a Él, no para tanto despliegue de milagros que lo sigue haciendo, sino para que ahora la gente cambie, reconozca y se acerque al Señor. Y el versículo 2 me fascina porque empieza diciendo esto, y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Y este comentario, recuerden que si la Biblia comenta algo, o si la Biblia comenta de alguien, o sea, si está escrito en la Biblia, es porque es importante. La Biblia no está tratando de llenar como ustedes una hoja de resumen. Si la Biblia lo puso es porque es importante. ¿Y qué es lo que puso aquí? Que estaba cerca de la puerta de las ovejas. Porque precisamente ahí era donde las personas en esa puerta era donde llevaban sus ovejas al templo para sacrificarlas, para sacrificarlas. Y es en esa puerta de las ovejas, diosidencialmente, porque no es casualidad, donde el Cordero de Dios está haciendo su entrada. El Cordero de Dios entra por la puerta de las ovejas. Y en esa puerta, bueno, cerca de esa puerta, dice que había un estanque llamado en hebreo Betesda y tenía 5 pórticos. Ahora, en hebreo es Betesda, pero en arameo significa casa de misericordia. Casa de misericordia. Y qué bonito lugar para mostrar qué cosa, de qué estamos hablando hoy. De la misericordia de Dios. ¿Y qué mejor lugar que mostrar su misericordia? ¿En dónde? En la casa de misericordia. Y vamos a ver esto que se muestra en este capítulo, por favor, versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y seguramente no había solamente estos tres, porque dice una multitud de enfermos. Había muchísimos otros tipos de enfermos, ¿no? ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Pues se juntaban todos ahí para esperar que bajara un ángel, agitar el agua y ellos obtener la sanidad.
pero solo la obtenían algunos, ¿verdad? Los que alcanzaban a ver cuando se movía. O sea, ¿cómo saber cuando el ángel iba a mover el agua? Piensa esto. No había un horario. No había como, ni siquiera como en el seguro. Tiene cita a las 8, llegue a las 6 para que lo pasen a las 10. No, ni siquiera eso. Solo tenían que estar ahí esperando. Y te quiero decir algo, te quiero decir del privilegio que nosotros tenemos de no tener que esperar. No tenemos que esperar. Nosotros clamamos, Abba Padre, ¿sí o no? Nosotros podemos llegar directo a la fuente, no de Bethesda, a la fuente que es Cristo y decirle, Señor, traemos esta necesidad delante de ti. Y el versículo 4 dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y escucha quién era sano, ¿eh? Escucha quién era sano. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Híjole, mano. ¿Cuántos enfermos había en ese estanque? Multitud de enfermos. Ay, Dios mío, ¿cómo te imaginas la batalla para bajar a ese estanque? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo crees que estaban todos allá alrededor? Y mira, hermano, cuando nos dicen, hay una pandemia, gel antibacterial, ¿cómo estaban los estantes con el gel antibacterial? Espérame, no, el papel higiénico, ah, tontería, pero el papel higiénico. ¿Vieron esos videos donde la gente se agarraba a golpes por el papel higiénico? Una locura. Y pudiéramos decir, ay, no, qué exagerados. No, imagínate tener 38 años. ¿Ustedes piensan que no se va a formar ahí si nosotros nos formamos horas en el Seguro Social? Yo me formo y espero y a quien le toque y codazos y no crees que eran muy cordiales, me da permiso porque voy a pasar. No, aquí es el primero y se te los pelos como fuera para poder bajar. Y está este hombre en específico que vamos a ver, versículo 5. Versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿No? ¿Quieres ser sano? Este ángel, pues obviamente no siempre estaba ahí, ¿verdad? Y tenía que ir y mover. Ahora, ¿es real esto de que sanaban cuando el ángel tocaba el agua? ¿No? Pastor, ¿será cierto que sanaban y se les quitaba? Bueno, pues si la Biblia dice que sanaban, ¿ustedes qué creen? Pues sí, no, no encuentro tanto, cómo decirles, cómo, sí, no, pues si la Biblia lo dice que sanaban, pues yo creo que sanaban, ¿no? Ahora, no dice que tenía 38 años en el estanque, pero sí sabemos que llevaba ya mucho tiempo porque leímos que se quejaba. Juan escribe que Jesús supo que llevaba ahí mucho tiempo. Y si esto no fuera real, la sanidad en ese estanque, ¿por qué estaba allí esperando y esperanzado? Definitivamente algo pasaba en ese estanque. Y el Señor quiere darnos una lección. ¿Por qué? Porque vemos un montón de enfermos y el primero que le eche ganas llega. Ahora, imaginen esta escena. ¿Listos? Imaginen esta escena. El ciego no puede ver el movimiento del agua. El sordo no puede escuchar nada si está volteado y no escuchó cuando lo movieron. ¿Y el paralítico cómo va a llegar al estanque? ¿Te imaginas la escena? Digo, perdónenme por reírme, porque digo, ¿cómo le van a hacer? Pero es para que te des cuenta la necesidad, lo problemático,
no puedo caminar, no importa, yo voy a estar ahí, algo puede pasar. Algo me va a hacer el Señor en ese lugar. Entonces Jesús se acerca, están esperando, acompáñenme a Isaías 35, por favor. A Isaías 35, en el versículo 3 al 6, para que vean por qué no fue con público, ¿eh? Esto es importante. No fue con público. Es más, fue un milagro que hizo en silencio. Fue un milagro que nadie se tenía que enterar de este milagro. No estaba buscando que la gente viera. La razón por la que fue a este lugar fue por una persona y por misericordia. ¿Por qué? Chécate, ¿eh? Capítulo 35, verso 3. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Díganle a los de corazón apocado, esfuérzate, no temas, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Cuál era el propósito del Mesías de venir? Sanarlos. ¿Pero por qué? Porque tenían un corazón apocado, tenían desesperación. Este cojo que hablaba con Cristo ya en lo que leímos se nota desesperado. Y si tú te encuentras en lugares, en un lugar como esto, tienes que saber que Jesús quiso ir a ese lugar. Leímos en Isaías, en el versículo, en el 3, ¿no? Decirle a los de corazón, no temáis, porque he aquí que vuestro Dios viene. No dice, ustedes vayan, vuestro Dios viene. Y Dios mismo vendrá y los salvará. Y los salvará. ¿Quién está con esta persona enferma, con esta persona coja? Pues Dios mismo, Jesús mismo. Si tú te encuentras en un lugar así, tienes que saber esto. Cristo está contigo. A ver, pregunta. ¿Este paralítico sabía que era el mismísimo Jesús con el que estaba hablando? No, no. ¿Y cómo estaba él? Desesperado. Y su sanidad estaba a segundos de suceder. Por eso, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos decirle a la gente? ¿Y qué debemos saber nosotros? El Señor está contigo. No lo ves probablemente, ni sabes que está ahí. Pero ¿qué va a hacer Él? Te va a hacer preguntas y preguntas que tú a veces vas a decir, pero ¿por qué me preguntas esto? Ve el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿En serio? ¿Quieres ser sano? Hijo, mano. Juan 2:25, no lo busques, yo te lo leo, dice así. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cuál es uno de los atributos de Dios que no es transferible? La omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Todo lo sabe, todo lo sabe. Si sabe que quiere ser sano, ¿por qué le pregunta? Señor, estás en este lugar que se llama Casa de Gracia, está lleno de estas personas enfermos. Bueno, pues Él está lleno de gracia, Él está lleno de misericordia. ¿Quieres ser sano? Bueno, por supuesto que quiero ser sano, pero vean así, vean la respuesta de este hombre. A ver, espérenme. Si tú te hicieran esta pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué contestarías? Sí. Shelin, ¿querías decir algo? Sí, yo pensaba en las personas que dijo,
se están enfermos, desesperados, quieren ser sanados, aquí entre nos van con cualquier brujo de la esquina. Pero imagínense, saben que está Jesús, anda por allí, Él es realmente el Salvador. Yo creo que es evidente. Bueno, sorpréndanse. ¿Listos? Sorpréndanse. Versículo 6. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Su respuesta describe la incapacidad de este hombre. Fíjense, ¿eh? Da excusas, quejas. No tengo amigos. Todos me han abandonado. Pero no respondió. ¿Quieres ser sano? Sí. Al ciego Bartimeo le preguntaron, ¿quieres recobrar la vista? ¿Y qué dijo? Sí. A este hombre le dicen, ¿quieres ser sano? ¡Ay! Pobrecito de mí, nadie me quiere, no. Oye, mi matrimonio se está derrumbando. ¿Quieres salvar tu matrimonio? Oye, es que yo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tengo la respuesta para ti. ¿Quieres? Vamos a la iglesia. Jesucristo es la respuesta. Ahí está. Así de rápido, así de pronto, así de sencillo, las cosas van a cambiar. Recibe a Cristo en tu corazón. Pero ¿cuál es la respuesta de las personas? Ay, es que ella no cambia. Ay, es que él es esto. Estás pasando por un momento de tu estima baja y alguien te dice, oye, ya, eres hijo de Dios, ya, levántate, ya. No, es que yo en el año de 1893, oye, las cosas son hechas nuevas, vamos a superarlo, vamos a darle. Y empiezas con todas estas excusas. ¿Y sabes qué? Nos parecemos a este hombre de Bethesda. Nos parecemos. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, cuando estés pasando una necesidad, no te tardes más. Vas con Dios y en lugar de estarle diciendo, ay, Señor, pobrecito de mí, tírate al suelo y dile, Dios mío, hágase tu voluntad. Señor, pon tu mano, haz algo. Ni eres pobrecito. Y miren, bueno, no todo está tan mal en este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que te escuches a ti mismo. El Señor quiere que tú te escuches a ti mismo. Cuando oramos, ¿ustedes creen que Dios no ya sabe lo que vamos a decir? ¿Qué creen? Ya lo sabe. Y no te has preguntado, pues si ya sabe, ¿para qué oro? ¿Para qué le digo? ¿Sabes por qué? Porque en la oración tú te estás escuchando y el Señor te hace que mires tu corazón. Él te muestra tu corazón. Y el Espíritu Santo toma tu oración y convierte tu corazón. Por ejemplo, ¿no? El matrimonio y la esposa está enojada con el esposo y va a orar y le dice, Señor, mira este hombre, pobrecita de mí, me maltrata, me dice, no me honra, no me da, no esto, Dios mío, castígalo, haz algo con él. Y cuando estás orando eso, tú mismo dices, ah, caray, caray. No, como que no debo de pedirle eso, no, como que no está bien que diga eso. Señor, perdónalos. Exactamente. ¿Qué es lo que hace Dios? Él te empieza a transformar y te muestra tu corazón. ¿Por qué? Porque Él ya te dio la respuesta a través de su palabra. Mira lo que dice el versículo 8, cómo le responde el Señor a este caso. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le da una orden. Escucha, escucha, le da una orden. Pero a diferencia de muchos, este hombre no sabe que está hablando con Dios. Los demás veían milagros en masa
Y al ver milagros en masa y que, mira, ya sanó a uno, a un ciego. Y entonces viene corriendo el otro ciego, no, pues ya sanó a uno, sáname a mí. Y viene, no, ya sanó al otro a mí, porque vieron, este hombre no sabe que está frente a Dios y le da una orden, levántate, enderézate, carga tu lecho, camina. Ahora, ¿tú qué piensas de esta respuesta que le da Jesús a este hombre? ¿O tú qué harías si te dice a ti algo así? ¿Qué harías? O sea, ¿qué harías si estás pasándola mal y quieres ir con el pastor o con los ancianos para que oren por ti? Y estás platicando con una persona y esa persona te dice, no, ya levántate, ya estás bien, ya, dale. ¿Tú qué le dirías? Como que ya nos dejó pensando un rato, ¿no? Como que sí es cierto. ¿Por qué? Las órdenes de Cristo son increíbles, ya las órdenes de Cristo vuelan la mente, ¿no? O sea, son poderosas. Miren el versículo 9, ¿eh? Vean el versículo 9. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Qué fue suficiente para la sanidad? La palabra, la palabra. Y la sanidad es completa y es perfecta. Así, como le quitó la fiebre al otro, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que mandó la palabra y ¿a qué hora fue sano el hijo del noble? Al instante, a la misma hora. ¿Cómo son los milagros de Dios? Al instante. Así el Señor te va a dejar. Ahora, le voy a hacer una pregunta sorprendente que no todos se han hecho. Bueno, me gusta hacerles preguntas. Se llaman preguntas inductivas, porque te induzco. Es un método de estudio. ¿Sale? Le estoy dando extra. Esta no se las cobro. A través de preguntas, tú aprendes. Haciéndote, y debes de ser bien curioso, tú no des por hecho las cosas. Cuando en una de tus 7 lecturas al pasaje, empieza tú a hacerte preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo lo haría si yo estuviera y esta persona? Y eso te va a abrir más el panorama bíblico. La pregunta que no muchos se hacen es, ¿por qué escogió a este hombre en específico? ¿Cuántos había? Un montón. Pero escogió a uno. ¿Qué tenía de especial? Si ni siquiera pudo decir si quiero ser sano a la primera, trajo excusas. Este milagro, esta sanidad es inmerecida. Lo único que, lo único que hizo este cuate fue no merecerlo. Fue lo único, no merecerlo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es así. Y agárrense, porque esto provoca una revuelta. Fíjense, la sanidad provoca una revuelta. Versículo 10. Dice así. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. Vean lo que le dicen. No es lícito llevar tu silla de ruedas. No es lícito llevar no puedes llevar tus muletas. Es día de reposo. Hijo, mano. Wow, bueno, lo bueno es que ya hemos estudiado mucho de esto, ¿verdad? Y sobre el reposo. Yo creo que ustedes como estudiantes ya inmediatamente entendieron de qué se trata el reposo, ¿no? Pero bueno, estas personas, los judíos tienen una lista de cosas que no se pueden hacer en ese día y una de ellas es cargar, no podías cargar. Y Cristo elige este día, este lugar para hacer este milagro. Entonces, aquí entre nos, híjole, mano. Ese es el carácter de Cristo, o sea, sabía dónde picarle la cresta y sabía cómo hacer las cosas que tenía que hacer. Y fíjense, el versículo 11, la respuesta de este ex paralítico. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. A ver,
¿Qué te dice esta respuesta del ex paralítico? Cuando lees esta respuesta, ¿qué piensas? El que me sanó, o sea, llegan los jefes, ¿sale? Los fariseos, los encargados de ver que se cumplan las leyes. Y lo ven cargando, y es judío, y saben que los judíos, no puedes hacerlo. Y le dicen ellos, ¿por qué estás cargando? Y él le responde, el que me sanó me dijo. ¿Qué te hace pensar esa respuesta? Pues si tiene autoridad para sanarme, tiene el derecho de decirme que me levante y ande. O sea, llevo 38 años tirado, ¿cómo no le voy a obedecer? Yo no sé si estos fariseos lo conocían o no, pero sí creo que de alguna manera lo identificaron. Ah, ya vino aquí Jesús. Y su asombro no fue de, fíjense, fíjense, ¿cuánto tiempo llevaba paralítico? 38 años. Ahora, ¿ustedes creen que las personas, obviamente ya vimos que conocen de Jesús porque han oído de su fama, pero ustedes creen que esas personas no conocían de este paralítico de 38 años? Por supuesto. Ahora, ¿cuál fue el asombro de ellos, de estos fariseos, después de ver que alguien se levanta de 38 años de no levantarse? ¿Cuál fue su asombro? ¡Wow! Que no caminabas? ¿Fue ese su asombro? ¡Wow! Fuiste el primero a entrar en el agua, por lo menos, ¿no? ¿Cuál fue su asombro de estas personas? Ay, ay, ay. ¿Nos pareceremos a ellos o no nos pareceremos? ¿Ustedes qué creen? Híjole, mano, te vas a dar cuenta. Descanso. Por supuesto. Si él me dijo, si él tuvo misericordia de mí, si me sanó inmerecidamente, habíamos un montón, yo soy ese, ¿no? Habíamos un montón. Y yo, ¿cómo voy a ir si ni puedo? O sea, era imposible que yo llegara. No me lo merecía y me sanó. Él tiene la autoridad de decirme estas cosas y lo que él quiera. Versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? O sea, fíjense, siguen obsesionados con lo menos importante. ¿Quieren saber quién le dijo que quebrantara el mandamiento? Que por cierto, más adelante Jesús les va a decir que son mandamientos de hombres, que del milagro de la sanidad. Versículo 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. ¿Ves? ¿A cuántos más sanó el Señor Jesús ahí en ese estanque? A nadie más. A nadie más. No supieron. Ni este cuate supo que tenía el mismísimo Dios enfrente de él. ¿Se acuerdan de los caminantes de Maús? Cuando regresaron tristeando ay, es que Jesús murió y que esperábamos. ¿Y quién se les apareció en el camino? Jesús. ¿Y ellos supieron que era Jesús? No, no supieron que era Jesús. Los que leen la Biblia me contestan, los que no leen la Biblia se quedan con cara de what. No supieron que era el maestro. ¿Hasta cuándo supieron? A ver, ¿quién me dice hasta cuándo supieron que? Exacto, Josh. Hasta que Hasta les que abrió las participan. escrituras. Que por cierto, la palabra que se ocupa para abrir las escrituras viene de nuestra palabra homileo. ¿A qué le suena homileo? Perdón, hermeneus, que es Hermenéutica. hermenéutica. O sea, cuando les abrió las escrituras, ¿qué les estaba haciendo el Señor Jesucristo? Les estaba interpretando lo que estaba escrito en la Biblia. Y en ese momento, es el maestro. Este hombre tuvo al Señor enfrente de él y no supo, ni quién sabe, pero me sanó, ni me lo merecía. Se sacó, diríamos, la lotería.
Sigue diciendo el versículo 13. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo. ¿Quién le halló? Jesús. Ahora, ¿vieron el efecto de ser sano? ¿Vieron el efecto de la sanidad? ¿Cuál fue el efecto de la sanidad? Andaba caminando. Ese fue el físico. ¿Y el Andaba, espiritual? andaba glorificando a Dios ¿Dónde estaba? en el Por ahí templo. alguien lo dijo. ¿Adelín fuiste tú el que dijo? Sí. Andaba Estaba glorificando a Dios en el templo. en el templo. ¿Ya se dieron cuenta el efecto de la sanidad que provocó en este? ¿Dónde estaba? En el templo. ¡Wow! ¡Ay, Señor! No, hombre, pues seguramente fue a dar gracias, a presentar su sacrificio de acción de gracias como ellos sabían, ¿no? Y cuando llega ahí nuevamente, ¿a quién se encontró? A Jesús. Y Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, ¿la sanidad cómo fue? ¿Exterior? No. ¿Cómo fue la sanidad? Interior, interior. No le habla en pasado, le habla en presente. No peques más para que no te vengan. Tú has sido sanado. ¿Hay algo peor que estar 38 años paralítico? Pues sí. ¿Qué puede ser peor que eso? El pecado. No le está diciendo que estuvo enfermo por causa de su pecado. Lo único que puedo encontrar es que esa enfermedad para él era su infierno. Su infierno. Porque una enfermedad física se pudiera convertir en un infierno en la tierra, ¿ustedes qué creen? Sí, sí, sí. Y la sanidad que trae el Señor es para qué? Aliviar. Te quita. El Señor está ahí. ¿Has sido sanado? ¿Has visto mi gracia? Tu vida debe cambiar. No peques más. Estas son las palabras que le dijo. Recuerden ustedes Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte, y la muerte es estar separado de Dios. El juicio por el pecado es la muerte. Es la muerte. Y dice el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Pero mira, yo no creo que fue en tono de chisme. O sea, yo no creo que fue de, ya vi quién fue el que me sanó, castíguenlo, ¿no? Ya, no, díganle, apedréenlo. No, 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 ¿cómo crees que les fue a decir a los fariseos? ¿Cómo te imaginas el tono de esto? Oigan, ustedes los encargados de enseñarnos, los encargados de ver la venida del Mesías, ¿qué creen? Es Jesús, es Jesús. ¿Te imaginas el gozo con el que les estaba diciendo? ¿No? Porque se supone que la cúpula religiosa estaba esperando al Mesías, ¿se recuerdan? Ellos en ese tiempo lo estaban esperando. ¿Pero qué sucedió? No, pues no, no fue así. Vea lo que dice el verso 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo. ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Por sanar en un día de reposo. Increíble, ¿no? Sí, creo que esa es la palabra que yo encuentro. Increíble, no lo puedo creer. Y es la primera vez que vemos un rechazo como este, ya al grado de querer matarlo, ¿no? Ya al punto de esto. Y saben, conforme avanzamos en la historia de Jesús, las cosas se van poniendo peor. Se van poniendo peor. ¿Por qué? Porque el Señor hacía cosas como estas, como sanarle. ¿Cuándo? En el día de reposo. Miren el versículo 17 para ir acabando. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja
y yo trabajo. ¿Saben qué? Esta frase es echarle limón a la herida, porque quieren matarlo. O sea, no bajes la intensidad de querer asesinar a una persona, ¿ok? Estamos al top de ánimos. El ánimo está hasta el top, que son personas que están esperando así como que algo más para matarlo, ¿ok? No bajes ese top. Y todavía les dice Jesús, mi padre lo hace. O sea, esa frase implica, soy hijo de Dios. Ahora nosotros entendemos hijos de Dios como que todos somos hijos de Dios, pero entiende el momento en el que lo está diciendo. Lo está diciendo en un momento con unas personas que entienden que ser hijo de Dios es hacerse igual a Dios. Igual a Dios. O sea, están la turba, así como cuando quieren linchar al ladrón, ¿no? Esto se descontrola. Y en lugar de decir, ay, muere, ya, paro, banda, como dicen ahí unos de ustedes. En lugar de decir eso, ¿qué hizo? Si mi padre lo hace. A mí me encanta el carácter del Señor porque lo ponen muy así de bonito y muy afeminado en las pinturas de Miguel Ángel y estas, ¿no? Y cuando yo digo, no, pues era bravo, hermanos. Era valiente. Cualquiera de nosotros se hubiera echado para atrás luego. Y él no. Y él les dice, mi padre trabaja y yo trabajo. Y miren lo que provocó, versículo 18. Por esto los judíos aún más, subraya esa palabra, aún más. ¿Se puede más? Pues sí se puede más. Procuraban matarle porque no solamente quebrantaba el día de reposo, brrr, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice ahí adelantito? Subráyalo, enciérralo, ponle marcador verde, haciéndose igual. ¿A quién? A Dios. A Dios. Es que hay muchos que preguntan, ¿cuándo Jesús dijo que Él era Dios? ¿Cuándo Jesús? A ver, enséñamelo. Yo, ay, cabeza dura, ven, te voy a enseñar. Tengo tantos versículos para enseñarte que Jesús es Dios. Tantas maneras donde lo vas a ver. Se iguala a Dios. Se está haciendo igual a Dios. Y en esta historia yo aprendo la maravillosa gracia de Dios. No merezco, no debo, ni siquiera lo espero, a veces ni siquiera lo pido. ¿Y quién me da? Cristo. ¿Quién me sana? Cristo. ¿Quién me sorprende? Cristo. Tú y yo somos como ese paralítico de Betesda. ¿Y sabes cuál es la misericordia? Que el Señor está contigo. Él está contigo. Si en este grupo hay alguien que está pasando algo duro, algo que digas, es que ya intenté por aquí, no se puede, ya fui por allá y me dijeron que no, ya probé esto y me dicen que no. Espérate, entrégale al Señor. Yo los veo sus caritas y yo ya sé de algunos de ustedes porque me han dicho y estamos orando por eso. Y yo te digo este día, el Señor está contigo. Y personas que estén viendo esto, yo no sé si lo reenvíen ustedes o alguien, y te topaste por casualidad o como sea esta clase, el Señor está contigo y Él puede hacer un milagro. Solamente recibe la gracia inmerecida. Vamos a orar. Señor, pues sí, todos somos este hombre y te damos gracias por tu misericordia. No merecemos y muchas veces ni nos La hemos dado enseñanza. cuenta, Señor, de que tú nos sanas, de que tú has hecho cosas por nosotros. Y al pasar del tiempo nos cae el 20 y decimos, si fuiste tú, todo el tiempo fuiste tú. Y hoy queremos decirte gracias. En la necesidad, en la enfermedad, quien quiere tener hijos y no ha podido, quien tiene enfermedades crónicas,
quien tiene asuntos penales, civiles, quien tiene asuntos conyugales, con las hijas, con los hijos. En este momento, Señor, tal vez estamos todavía desesperados como este hombre. Y lo único que sale de nuestros labios es no puedo, no pasa nada, tengo 38 años, tengo tanto tiempo esperando, no sucede nada. Pero descansamos esta noche en que si tú quieres y si está en tu plan, tú vendrás y nos sanarás y harás grandes y poderosas cosas. Yo lo creo. Si tú lo crees, dile, yo lo creo, Señor. Y confío y espero. Esperaré, duele y es difícil, pero esperaré. En el nombre de Jesús. Amén. Pues buenas noches, muchachos, hermanos.